a su pasado franquista. Y eso demuestra que no son democráticos. Qué bueno eres, Rafa, de verdad. Hoy celebramos 3 años de lucha tras aquel momento en el que el pueblo decidió autoorganizarse y cambiar de estrategia política, sustituyendo el tradicional pedir a los políticos por un hacer política propio, pasando de obsoletos, corruptos e inútiles intermediarios. Un recorrido con muchos logros y con muchas cosas para aprender y metas para alcanzar. El sistema respondió con represión en forma de palizas, persecuciones, montajes policiales y judiciales, como en el caso de nuestros compañeros Carmen y Carlos, con multas y campañas de criminalización mediática para acabar con la protesta ciudadana, cuyo mayor crimen ha sido reivindicar y practicar el empoderamiento ciudadano y la autoorganización al margen de los intermediarios del sistema, los partidos políticos y los sindicatos del régimen, y cuestionar el fondo de la cuestión y de la crisis, el sistema capitalista. Un sistema que se ampara en una supuesta democracia que en este país se dice venció al fascismo tras una supuesta transición que se llevó a cabo de forma supuestamente modélica. Estas suposiciones, a base de ser repetidas una y otra vez durante muchos años, se convirtieron en una incuestionable verdad, en una transición modélica, compatible con ocultos intereses económicos y políticos. De la misma forma en que se construyó este mito, se está intentando crear, al estilo del Ministerio de Propaganda del antiguo régimen alemán, un consenso oficial sobre la crisis y su modélica gestión y recuperación. Ya es hora de poner las cosas en su sitio y hablar con nombre y apellido sobre el sistema actual y pasado. Hoy, en el tercer cumpleaños del 15M, hemos venido para desvelar, en este caso, la cara verdadera del sistema. En términos de brutalidad y represión policial, la situación de hoy día no dista mucho de la anterior. Es hora de abrir los ojos ante un sistema criminal que condena de forma deliberada diariamente a miles de personas a morir de hambre, a 2/3 de la población a vivir en la miseria, acabando con la especie y con los recursos naturales, generando una crisis ecológica y energética sin precedentes y provocando una crisis financiera como pretexto, en la línea de la doctrina del shock, para aumentar sus beneficios a costa de recortes. Miles de familias desahuciadas, despidos, hambre, suicidios o fallecimientos por falta de asistencia médica. Por si esto no fuera suficiente, se está preparando el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea para poder practicar un darwinismo social de las élites aún mayor, que el propio Hitler no se hubiera atrevido a soñar y de cuyo capitalismo corporativo José Antonio Primo de Rivera hubiera podido ser perfectamente un modélico gestor hoy día. En cambio, en la actualidad, los señores de la guerra, del genocidio y del ecocidio, amparados por las campañas de sus mayordomos mediáticos al estilo de 1984 y Un Mundo Feliz, colocan sus muros y vallas con concertina y mandan disparar a inmigrantes en nombre del derecho a la vida, o bajo la denominación de la Alianza de Civilizaciones. Fortifican sus congresos y sus palacios, aumentan el control a la ciudadanía en nombre de la democracia, roban recortando por el interés público, reprimen a poblaciones propias y ajenas por el orden público y mundial y emprenden guerra o provocan conflictos con ingredientes de Facebook, Twitter, manipulación mediática y francotiradores en nombre de la paz y de la ayuda humanitaria. Su sistema se apoya en un imprescindible crecimiento económico a costa de lo que sea, lo que en un mundo con los recursos limitados supone, aparte del colapso ecológico y humano, la imposición de los recortes a la mayoría de los habitantes del planeta. Necesita la corrupción, tanto el blanqueo de dinero como los paraísos fiscales, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el negocio de la guerra como lubricante para su devastador funcionamiento, con el apoyo moral de las religiones del miedo, de la anulación y de la sumisión como del consumismo. Pero el capitalismo tiene un aliado todavía más oscuro y secreto, siempre dispuesto a echar una mano, sobre todo en épocas de crisis: el fascismo. Al contrario de los discursos oficiales actuales y pasados, siempre ha habido una clara connivencia entre el capitalismo y el fascismo, cuya economía, a pesar de sus engañosas retóricas sociales,
siempre ha sido de carácter capitalista. De hecho, sin el apoyo de los grandes capitales, el nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini y Franco no hubieran triunfado. Cabe destacar en esa línea la semejanza de su ideología y de sus prácticas en sus formas más extremas, de la exclusividad, el egoísmo y la competencia del capitalismo. Hay solo un corto paso para llegar al discurso de la superioridad y del racismo, y en la práctica hay escasa diferencia entre el genocidio ejercido según criterios geográficos y sociales y el exterminio practicado bajo criterios raciales. La presencia de la extrema derecha, tanto en la actualidad como en el pasado, sirve a la derecha moderada y decente, con corbata y maletín, para auto-otorgarse el papel del policía bueno frente a la derecha radical, permitiendo su violenta presencia en las calles y su ascenso en los parlamentos según sus intereses coyunturales para poder desviar la atención de sus oscuros planes y sus oscuras actuaciones. Además, el fascismo trabaja también activamente para la banca y para la troika. Se encarga de canalizar la infelicidad, las frustraciones y el odio que genera el capitalismo acorde con los intereses del sistema, señalando falsos culpables de la crisis para que en el caso de un estallido social, lo que arde no van a ser los bancos o los culpables de la no van a ser los bancos o las propiedades de la élite, sino más bien los establecimientos de inmigrantes, encargándose de pasar factura de la crisis a los grupos sociales menos favorecidos, generando una peligrosa dinámica donde personas de clase baja, económica y social se enfrentan equivocadamente entre sí, mientras los de arriba se frotan una vez más las manos, beneficiándose de los conflictos y siguiendo su sucio juego en total discrecionalidad. Ya es hora de abrir los ojos, de cambiar el pasado y el presente, de enterrar de una vez el cuento y la cortina de humo de la modélica transición, encarar la durísima realidad, recuperar el tiempo perdido y ponernos a trabajar por una verdadera transición política, económica y ecológica. Se trata de construir un nuevo camino donde no cabe la superioridad ni la inferioridad, la exclusividad, la comitividad, el miedo, el individualismo y el consumismo, ni el modelo de dirigentes y líderes y gente quedándose en casa. Desde el 15M, desde el 2011, estamos creando alternativas al sistema con bases horizontales, inclusivas y de elevación del nivel de conciencia individual y colectiva. Desde entonces se han organizado manifestaciones multitudinarias como rodea el Congreso, las marchas por la dignidad. Se han creado asambleas de barrio, de nuestro seno han nacido las mareas, participamos en 2 huelgas generales con cortes de carretera, piquetes propios y una manifestación unitaria. Hemos trabajado para impedir la realización de proyectos especulativos como la Ronda Este y el Resort en Jesús del Valle. Entre otras luchas locales está la de la Biblioteca de las Palomas en el Zairín. Hemos trabajado y seguimos trabajando para la igualdad de género, los derechos de los inmigrantes, los derechos de los estudiantes. Nos hemos visto obligados a crear un muy activo grupo contra la constante represión del sistema, tratando de impedir nuestras actividades, persiguiendo de forma policial, judicial y económica a nuestros integrantes. Hemos estado trabajando en el apoyo mutuo, el empoderamiento y en solucionar con éxito los casos de cientos de personas en peligro de desahucio. Estamos poniendo en práctica el decrecimiento y la soberanía alimentaria a través de las cooperativas integrales. Queremos invitaros a formar parte de este proceso, de acompañarnos al andar por un nuevo camino a construir, sin recetas mágicas, pero con posibilidades infinitas, participando en la creación de otra realidad, que no es un futuro utópico, sino que tiene un presente tangible, contra los recortes, contra el capitalismo y su fascismo, por una verdadera transición política, económica y ecológica. Carmen y Carlos, a solución. ¡Carmen y Carlos! ¡A solución! ¡Carmen y Carlos! ¡A solución! ¡Carmen y Carlos! ¡A solución! ¡Carmen y Carlos!